Buenos días, República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Primera de Decisión Civil, Familia Laboral, aplicación al sistema procesal oral. En Montería, a los 8 días del mes de mayo de 2013, se dará inicio a la audiencia pública de alegatos y fallo, con el fin de resolver apelación de sentencia dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por el señor Ernesto Sáenz Correa contra la señora Enaluz Blanco Reyes. Se le recuerda a los asistentes e intervinientes el debido respeto y decoro que deben observar durante la audiencia, ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala, obedecer las órdenes impartidas por los honorables magistrados, permanecer en los lugares asignados, salvo que los honorables magistrados autoricen lo contrario, no murmurar los aciertos o desaciertos de las partes, a través de señas, aspavientos o manifestaciones verbales, utilizar posturas acordes a la solemnidad de la audiencia, no fumar, comer, dormir, leer y botar basuras en sitios inadecuados, no protagonizar ni fomentar riñas o escándalos dentro de la sala, no hacer uso de equipos de comunicación y mantenerlos apagados. Preside la audiencia el honorable magistrado Dr. Gustavo Manuel Jiménez Peralta, quien proferirá la decisión adoptada por la sala integrada con los magistrados doctores Jorge Maya Cardona y Carmen de Cristo Ruiz Villadiego. Se solicita a los asistentes ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados. En Montería, a los 8 días del mes de mayo del presente año, siendo las 10:10 de la mañana, la Sala Primera de Decisión Civil, Familia Laboral del Honorable Tribunal Superior de Montería se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia fechada 20 de marzo del 2012, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Montería, dentro del proceso ejecutivo hipotecario radicado bajo el número 2011-00-319 folio 149, promovido por el señor Ernesto Rafael Sáenz Correa contra la señora Enaluz Blanco Reyes. A continuación, se procede a verificar la asistencia de las partes en litigio, aquí presente, comenzando por la parte demandante, quien se identificarán con su nombre, apellido, número de cédula, tarjeta profesional, domicilio, residencia y teléfono, y luego la parte demandada. ¿Ustedes son los demandados? Bueno. Ernesto Sáenz Correa, cédula 70-103-719 de Medellín. Vivo en la calle 61B, 104 del barrio Castilla Real, Montería. Teléfono 78-50-435. Mi nombre es Fernando Vargas Villalobos. Me identifico con la tarjeta profesional número 57633 del Consejo Superior de la Judicatura. Me identifico con la cédula de ciudadanía número 6.884.672. Tengo mi oficina de abogado en la calle 30, número 310, oficina 402.
y mi residencia en la calle 68, número 551, apartamento 202. Corresponde al apoderado de la parte demandada, pero vemos que este no se hizo presente. Ahora, como el apoderado de la parte demandada fue quien apeló y sustentó en primera instancia el recurso de apelación, le corresponde a la sala proceder a decidir conforme a lo preceptuado en el Código de Procedimiento Civil. Concluida la identificación de las partes presentes, proseguimos con la aplicación de lo normado en el artículo 332, inciso tercero, que dice: el juez oirá hasta por 20 minutos a cada una de las partes, comenzando por la parte demandante, y luego con la parte demandada. Tiene la palabra. Decir algo o a sustentar algo. Honorable magistrado, considero que aquí no hay mucho que decir. La sentencia del señor juez tercero civil del circuito es muy clara. Les pido a ustedes muy respetuosamente se confirme dicho fallo. Es todo. Una vez oído al apoderado de la parte demandante y no estando presente el apoderado de la parte demandada, procederá la sala a resolver este recurso con base y fundamento en los argumentos que puso en primera instancia. Para entrar a resolver el recurso de apelación, se hace necesario hacer un resumen del proceso, trámite procesal, y luego proceder en consecuencia a decidir lo que en el fondo corresponda. Así tenemos que, mediante demanda presentada el 27 de septiembre del 2011, el demandante solicitó que con audiencia de la parte demandada se librara mandamiento de pago por las siguientes sumas dinerarias. Primero, 121 mil millones, así es,
121 millones. 121 millones por concepto de capital, más los intereses corrientes y moratorios desde cuando se hizo exigible la obligación hasta cuando se cumpla la misma. Que se ordene la venta en pública subasta del bien hipotecado y que se le adjudique al demandante el bien inmueble por cuenta de la deuda. Estas pretensiones o peticiones la fundamenta en los hechos que se resumen. Dice el demandante que la suma de 121 millones contenida en los títulos valores, letras de cambio se hicieron exigibles desde el 12 de febrero del 2010. Que dichos títulos valores se firmaron por la deudora a fin de garantizar la obligación hipotecaria que la demandada constituyó sobre el bien inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria número 140-52005, tal como consta en el certificado de tradición. Mediante auto del 6 de octubre del 2011, el juzgado del conocimiento libró el correspondiente mandamiento de pago por la cantidad solicitada, los intereses corrientes y moratorios, las costas a favor de la parte demandante. Notificada como fue el mandamiento de pago, la parte demandada a través de apoderado judicial se hizo presente en el proceso. Quien se pronunció sobre los hechos se opuso a las pretensiones y propuso en defensa de sus intereses las siguientes excepciones de mérito o de fondo que denominó pago parcial y quita, omisión de los requisitos que el título debe contener y que la ley no suple expresamente, y por último que se le aplicara la sanción contemplada en el artículo 884 y 886 del Código de Comercio. Agotado el trámite previsto por la ley ritual para esta clase de controversia, el juzgado del conocimiento, que lo fue el tercero civil del circuito de Montería, en sentencia del 20 de marzo del 2012, declaró no probadas las excepciones de mérito o de fondo presentadas por la parte demandada, decretó la venta en pública subasta del bien inmueble hipotecado e hizo otros pronunciamientos consecuenciales. La decisión anterior fue impugnada por la parte afectada, quien sustentó el recurso en esa misma audiencia. El recurso de apelación fue concedido en la audiencia en el efecto devolutivo, razón por la cual se encuentra en esta corporación el original del proceso. Para resolver, la sala hace las siguientes consideraciones. En primer lugar, los presupuestos procesales concurren a cabalidad en el presente asunto, y al no existir impedimento material que conduzca a la nulidad del proceso o a un fallo inhibitorio, se verá hacer un pronunciamiento de fondo. De las obligaciones de recaudo forzado. El libelo genitor que originó la contienda se encuentra encaminado a obtener el pago de las siguientes sumas dinerarias con el producto de la subasta del bien inmueble hipotecado, 121 millones como capital representado en los títulos valores, letras de cambio, los intereses corrientes y moratorios hasta la tasa máxima legal,
La obligación se hace fincar en el contenido de la escritura pública 1706 del 5 de septiembre del 2008 de la Notaría Primera del Circuito Notarial de Montería, debidamente registrada en el folio de matrícula 140-52-005, en donde consta que la demandada constituye hipoteca por cuantía indeterminada de primer grado a favor de la parte ejecutante sobre el inmueble ubicado en el barrio La Castellana con la nomenclatura urbana número Carrera 11, número 5426, del proceso ejecutivo hipotecario. Sobre el proceso ejecutivo hipotecario presentó el artículo 554 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: la demanda para el pago de una obligación en dinero con el solo producto de los bienes grabados con hipoteca o prenda, además de cumplir con los requisitos de toda demanda ejecutiva, deberá indicar los bienes objeto del gravamen. A la demanda se acompañará título que preste mérito ejecutivo, así como el de la hipoteca o prenda, y si se trata de aquello, un certificado registrador donde, respecto de la propiedad del demandado sobre el bien perseguido y los gravámenes que le afecten en un periodo de 20 años si fuera posible. Si el pago de la obligación a cargo del deudor se hubiese pactado en diversos instalamentos, en la demanda podrá pedirse el valor de todos ellos, en cuyo caso se hará exigible los no vencidos. De otra parte, el artículo 488 del Código de Proceso Civil nos está indicando cuándo procede mandamiento ejecutivo o de los títulos ejecutivos. Yo creo que este contenido es ampliamente conocido, por lo que procedemos en consecuencia al análisis de todas y cada una de las excepciones propuestas por la parte demandada, que es la base fundamental del proceso. De las excepciones de mérito, la parte demandada a través de su apoderado judicial procedió a formular las siguientes excepciones. Primero, la fundada en el pago parcial o quita de la obligación. Él fundamenta esta excepción en que a la deuda de los 121 millones que al importe del título originario de este proceso, la letra de cambio de 60 le han sido pagados los intereses respectivos, situación que no reconoce la demandante al 3% mensual durante los meses de noviembre a diciembre del 2008. Afirma que la demandante conoce de esos abonos y no lo ha reconocido para demostrar lo afirmado. Anexa unos recibos firmados donde se da cuenta de ello, razón por la cual se estructura la excepción de pago parcial de la obligación que se cobra. Este medio exceptivo tiene su fundamento en el numeral séptimo del artículo 784 del Código de Comercio, el cual dispone que contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones. Séptimo, las que se funden en quita o pago parcial o total, siempre que consten en el título. Sobre este medio exceptivo se debe recordar que
en materia de pago, el artículo 624 del Código de Comercio advierte que si el título es pagado, debe ser devuelto a quien realice el pago, sin perjuicio de que se extienda un recibo y demás, y además que si el pago no es total, sino parcial, este pago se deberá anotar en el título valor y además extenderse un recibo. Esto nos indica que dicha norma no es más que la aplicación del principio de la literalidad de los títulos valores, ya que todo acto fundamental o accesorio en relación a un título valor debe constar en el mismo título, por lo que los pagos totales o parciales deben constar en él. Esta excepción se refiere también a la quita, que tiene un significado plural. En expresión puede indicar una simple espera o una prórroga, bien sea del capital o de los intereses. Requisito fundamental para que prospere la exención en estudio es que conste en el título. Así las cosas, esta exención en estudio para su prosperidad es requisito fundamental y necesario que el mismo pago o pago parcial conste en el título, y si se quiere extender un recibo también. Pero nos preguntamos, ¿qué sucede si la quita o el pago parcial o total no se hace constar en el título valor, sino en un documento privado? Se dice por la doctrina que no puede intentarse una excepción de esta naturaleza, ya que la norma enseña que tales aspectos son hechos constitutivos de excepción, entre comillas, siempre que consten en el título valor, pero podría intentarse una excepción de tipo personal. Ahora, de conformidad con lo expuesto y de la confrontación de las pruebas que militan en los autos, teniendo en cuenta que la sala le corresponde decidir con las practicadas válidamente, sin importar de qué parte provengan, pues si bien es cierto que el artículo 177 del Código de Proceso Civil consagra que al actor le corresponde probar los supuestos fácticos en los cuales funda la excepción, también es verdad que la pretermisión del artículo 187 de la misma norma implica que la apreciación ha de hacerse conjuntamente para evitar que la construcción del fallo se desplome por no encontrar la verdad real de los hechos para cuya investigación se puso en movimiento la jurisdicción. Partiendo de los documentos que militan a folios 44 y 45 del cuaderno principal, se deduce de su contenido que corresponden a unos pagos de interés que manifiesta la parte demandada haber efectuado. Así las cosas, de tales documentos, no podemos establecer que la parte pasiva hubiese efectuado, entre comillas, un pago parcial de dicha obligación hipotecaria, pues dichos documentos determinan pago de intereses correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2008, pero hay que resaltar que los títulos valores que sirven de puntal a la presente obligación tienen fecha de emisión posterior al pago de los intereses. Esto es corroborado por el interrogatorio de parte hecho por la parte demandante, quien acepta que ellos fueron expedidos por su persona, pero que corresponden a los intereses de una obligación diferente a la que aquí se cobra por la suma de 60 millones de pesos.
De otra parte, esta sala debe tener presente el contenido de lo dicho en el artículo 1626 y el artículo 1649 del Código Civil, los cuales señalan que para que el pago tenga bases sólidas para extinguir las obligaciones, el deudor, entre comillas, debe hacerlo al acreedor en forma íntegra, es decir, que cobre el monto total de la deuda, se demanda con su débito e indemnizaciones que se deban, pues es de conocimiento que el deudor no puede obligar al acreedor a que lo reciba por parte o a contrario es eso que dice esta estipulación contraria, perdón. Recopilando el contenido de la norma transcrita tanto el Estatuto Mercantil como el Código Sustantivo Civil y teniendo en cuenta que el acervo probatorio recaudado como lo es el interrogatorio de parte al suelto por la parte actora, se deduce en forma fehaciente que el demandante sí recibió el pago de los intereses, pero no de la obligación que aquí se demanda, sino de otra diferente por la suma de 60 millones. Puestas así las cosas, este medio exceptivo no está llamado a prosperar. La segunda excepción se funda en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente. Argumenta el excepcionante, entre comillas, que las letras por las que se libró mandamiento de pago ejecutivo con título valor dados en blanco por mi podernante, ya que fueron llenados sin ninguna instrucción respectiva, o sea que fueron llenados sin los requisitos que demanda que el título valor debe contener en los términos del artículo 622 del Código de Comercio. Esas letras de cambio no están soportadas en ningún dinero que haya recibido mi poderdante. Fueron llenadas sin ninguna instrucción respectiva. Perdón, 5 minuticos con la audiencia. La segunda excepción, como ya dijimos, fue la omisión de los requisitos que todo título o valor debe contener y que la ley no suple expresamente. Entonces dice que no se cumplió el artículo 622 del Código de Comercio, que en forma arbitraria pues se llenaron los espacios en blanco dejados en el título valor. Trae como fundamento jurisprudencial algunas providencias de la Corte Constitucional como la sentencia ST 673 del 2010 y ST 943 del 2010. Esta excepción se encuentra consagrada en el artículo 684, numeral cuarto del Código de Comercio, el cual dispone: contra la acción cambiaria solo podrá oponerse las siguientes excepciones. 4. La fundada en la omisión de los requisitos que el título debe contener y que la ley no suple expresamente. Del contenido de dicha norma podemos decir que se trata de una excepción que tiene su fundamento en el carácter formal de los títulos valor. Estas formalidades son de dos clases. Unas formalidades esenciales generales que son
las que consagra el artículo 621 del Código de Comercio y las formalidades esenciales particulares, que son las establecidas para cada título o valor en particular. Por tal razón, todo título o valor debe reunir tanto los generales como los particulares, de suerte que de no reunirse cualquiera de las formalidades esenciales, podrá el demandado formular la correspondiente exención. Esta exención procesalmente se resuelve en el terreno exclusivamente jurídico, ya que para saberse si el título reúne o no los requisitos esenciales, el único ejercicio que tendrá que hacer el fallador es el de comparar físicamente el documento con las normas que precisan los requisitos generales y particulares especiales del respectivo título o valor, y solo del examen de la confrontación entre el documento y la ley tendrá que decidirse si el documento reúne o no tales requisitos. De otro lado, el artículo 622 del Código de Comercio dispone que si en el título se dan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor que las haya dejado antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Que una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título o valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo, para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse. Debe ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada por ellos. Si un título o valor de esta clase es negociado después de llenado a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor, y éste podrá hacerlo valer como si se hubiese llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas. La anterior norma concibe los títulos valores con espacios en blanco y títulos valores en blanco con la sola firma. La primera clase de títulos incompletos es permitida por el inciso primero de la norma antes citada. Se está en presencia de un documento que reúne la gran mayoría de los requisitos legales, tanto generales como particulares, pero que por algún motivo se omitió uno de tales formalidades. Este punto ha sido un tema muy candente y de mucha discusión jurisprudencial, pues son muchas las jurisprudencias que se han pronunciado sobre este punto. Así tenemos que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, desde vieja data viene sosteniendo el hecho, entre comillas, el hecho de que se hubiese demostrado que en un comienzo no hubo instrucciones para llenar los espacios en blanco de las referidas letras en cuestión, que por sí sola no le restaba mérito ejecutivo a los referidos títulos, pues tal circunstancia no impedía que se hubiese acordado instrucciones ulteriores para hacer posible el diligenciamiento del título y consiguiente exigibilidad. Continúa la Corte diciendo que no podrá entonces invertirse la carga de la prueba para dejar a hombros del acreedor el deber de acreditar cómo y por qué llenó los títulos, sino que aún en el evento de ausencia inicial de instrucciones
debían los deudores demostrar que tampoco las hubo con anterioridad o que, en todo caso, el acreedor sobrepasó las facultades que la ley otorga para perfeccionar el instrumento crediticio en el que consta la deuda atribuida a los ejecutados. Más adelante continúa diciendo que a la larga, si lo que se trata es de enervar la eficacia de un título valor, el compromiso del deudor que lo firma con espacios en blanco debe ser tal que logre llevar la certeza sobre la discordia entre su contenido y la realidad negocial, pues de no otra forma podría librarse de la respectiva responsabilidad que trae consigo imponer la rúbrica de manera voluntaria en este tipo de efectos comerciales. También acerca de las atribuciones para llenar los espacios en blanco, la Sala de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 8 de septiembre del 2005, consideró, entre comillas, la interpretación plasmada por el tribunal fue acertada por cuanto a la inobservancia de las instrucciones impartidas para llenar los espacios en blanco dejados en un título valor no acarrea la inexorable nulidad o ineficacia del instrumento, toda vez que de llegar a establecerse que tales autorizaciones no fueron estrictamente acatadas, la solución que se impone es ajustar el documento a los términos verdaderos y originalmente convenidos entre el suscriptor y el tenedor, verbigracia, reduciendo el importe de la obligación cartular, el valor acordado o acomodando su exigibilidad a la fecha realmente estipulada. Luego, el 15 de diciembre del 2009, también se pronuncia sobre este punto y dice, entre comillas, el hecho de que se hubiese demostrado que en un comienzo no hubo instrucciones para llenar los espacios en blanco de la referida letra era cuestión que de por sí sola no le restaba mérito ejecutivo al título valor. Ahora, con posterioridad a las jurisprudencias de tutela que cita el apelante referente a la Corte Constitucional, como son la ST 673 del 2010 y ST 943 del 2006, se pronunció esa misma corporación sobre este punto en fecha 16 de diciembre del 2011, diciendo todo lo contrario en sus antecedentes. Dijo la Corte Constitucional en esta última providencia que sobre el punto trajo. Inicialmente en el artículo 10 de la Ley 153 del 87 de 1887 se consagró el término según el cual, entre comillas, doctrina legal más probable, 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituye doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. Luego de referirse a la sentencia de unificación 120 de 2003, se enfoca en el estudio de los títulos valores en blanco, referente al artículo 620, 621 y 622 del Código de Comercio para concluir diciendo: primero, la carta de instrucciones no es imprescindible, ya que puede haber instrucciones verbales o posteriores al acto de creación del título e incluso implícitas
Y segundo, la ausencia de instrucciones o la discrepancia entre esta y la manera como se llenó el título valor no necesariamente le quita mérito ejecutivo al mismo, sino que le imponen la necesidad de adecuarlo a lo que efectivamente las partes acordaron. Y termina diciendo: partiendo de las consideraciones generales de esta providencia, si bien el deudor se somete a suscribir una letra de cambio en blanco sin que me den instrucciones por escrito para su diligenciamiento, lo cierto es que cuando las partes primero acuerdan el monto de la acreencia, los intereses que pacten, la fecha de suscripción y de exigibilidad de la obligación, lo que en efecto están trazando son las instrucciones verbales para su diligenciamiento, concluye la Corte. Así las cosas, y de acuerdo con las pruebas practicadas, se tiene que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que es la misma ejecutada quien reconoció en el interrogatorio de parte que respecto de la fecha que aparece al lado de la firma, fue ella quien llenó el resto del contenido de la letra de cambio. Por último, la sanción del cobro de intereses sobre intereses. Funda esta petición en que la letra de cambio por un valor de 21 millones corresponden a los intereses de los 100 millones de pesos. Este medio sentido se declarará no aprobado por cuanto que no existe prueba alguna en el plenario que nos acredite que dichos títulos o valores corresponden a intereses y no al préstamo de dinero. Teniendo en cuenta lo expuesto, la sentencia apelada tendrá que ser confirmada en su totalidad sin modificación alguna. Costas en segunda instancia a cargo de la parte demandada, se fija como agencia en derecho la suma de 8 millones de pesos. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, Sala Primera de Decisión Civil, Familia y Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar en todas sus partes la sentencia apelada. Segundo, consta en segunda instancia a cargo de la parte demandada. Fíjese como agencia en derecho la suma de 3 millones de pesos. Perdón, de hoy. 3 millones. 3 millones. Por secretaría de la sala se liquidarán oportunamente. Tercero, por su pronunciamiento oral a las partes que han notificado en estrados. Las partes quedan notificadas por estrado, no siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada la presente audiencia, siendo las 10:54 de la mañana AM. Concluye esta audiencia.